Buenas. En vista de las muy graves y dramáticas circunstancias que estamos viviendo en este momento en Israel y en Palestina, vamos a hacer una nota de actualidad que además nos han venido pidiendo hace rato. Ustedes habrán visto en los canales de YouTube que aparecen videos hechos por mí en la época de Historia del Mundo, en Entre Ojos, en Caracol, en diferentes momentos de mi historia como analista geopolítica. Y ustedes verán que aparecen videos de hace 10 años, videos de hace 15 años, videos que van ocurriendo a lo largo de diferentes etapas del tiempo y de la vida. Y que básicamente siempre dicen lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque es lo mismo, no se ha arreglado esto. O sea, esto sigue como estaba hace 15 años y como estaba hace 20 y como estaba hace 30. Entonces, la saturación de esta situación que solamente escala por el momento, hace que volvamos a visitar sus orígenes y busquemos saber cómo podemos salir de esta situación para no seguir haciendo este tipo de análisis recurrentemente el resto de la vida. Sí, porque es que, digamos, este cuento lo hemos contado, pero harto. Entonces, bueno, vamos a volverlo a visitar porque para retomar un poco como de dónde vienen las cosas, hemos dicho que hay pueblos enfermos de geografía, como es el caso de Polonia, que estaba entre Austria, Prusia y Rusia y se la repartieron y dejó de existir 150 años, o como es el caso de Corea, que queda entre Rusia, Japón y China. Entonces, los pueblos que están enfermos de geografía se pueden enfermar de geopolítica. Y en el caso de la Franja de Gaza y de lo que está pasando ya en este momento, eso ya no es una enfermedad de geografía ni es una enfermedad de geopolítica, esto ya es un estado de coma geopolítico, es decir, gravedad extrema, una UCI geopolítica es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo pueblos que tienen memorias de dolor, de haber vivido atrocidades históricas terribles. Pero nadie tiene el monopolio del dolor. El dolor es igualmente grave en las dos memorias históricas que en este momento se enfrentan en un nuevo ciclo de dolor. Entonces, vamos a volver a empezar a ver por dónde fue que llegamos acá. Entonces pasa lo siguiente. Los países árabes van a empezar una campaña de independencia para salir del Imperio Turco Otomano, a donde venían perteneciendo desde hacía mucho tiempo. Esa campaña de independencia va a ser apoyada por Francia y por Gran Bretaña, y esto va a llevar a que se acabe el Imperio Otomano y surjan una serie de países de ahí. Esa es como la idea. Mientras tanto, el Imperio Turco Otomano va a llegar a su fin con la Primera Guerra Mundial. Ya después de la rebelión de los jóvenes turcos, después de lo que va a ser la rebelión de los países árabes, liderada por la figura de Lawrence de Arabia, entre otros muchos, van a llegar al punto de la independencia. Entonces, en este momento pasa una cosa. Cuando el Imperio Británico estaba metido en la Primera Guerra Mundial, le pidió a la comunidad judía internacional un gran empréstito, un préstamo muy grande para continuar en la batalla de la Primera Guerra Mundial, que para Inglaterra fue, para todo el mundo, pero Inglaterra pagó un costo altísimo también por esa Primera Guerra Mundial. Entonces, en esa época, viniendo de atrás, los judíos, cuando fueron expulsados por los romanos del Templo de Jerusalén, se fueron al este del Rin, Ashken, donde son los judíos ashkenazis, y se fueron a Sefarat, y son los judíos de España, los judíos sefarditas.
Entonces van a pasar una cantidad de su historia en Europa. En Europa van a sufrir toda clase de discriminaciones por no ser cristianos, y cuando se armó el reino cristiano de Castilla y Aragón los expulsaron de España, y durante toda la Edad Media sufrieron toda clase de persecuciones, y durante todas las diferentes épocas históricas de los europeos fueron perseguidos por una o por otra manera. Entonces hay un momento, digamos, en el medioevo que porque no eran cristianos. Después en la Ilustración, que como ciudadanos todo, pero que como judíos nada. Después, entonces, cuando se hacen los estados nacionales, ellos no tienen estado nacional y eso los hace vulnerables en todos los lugares donde viven. Entonces hay un momento en la guerra franco-prusiana en donde acusan al capitán Dreyfus de haber traicionado, entregado secretos militares de los franceses a los prusianos. Y le van a hacer un juicio y lo van a degradar y lo van a llevar a la isla del diablo, a Cayena, y esto va a ser una injusticia enorme que el escritor Émile Zola va a remediar a través de su texto Yo acuso, donde pone de manifiesto que el capitán Dreyfus era inocente y lo que sucedió ahí fue un acto de antisemitismo del Estado y de la prensa y de mucha parte de la sociedad francesa. Entonces ahí hay un corresponsal de guerra que se llama Theodor Herzl, de origen húngaro. Theodor Herzl dice, mientras sigamos sin Estado, siempre nos van a perseguir. La idea es que vamos a hacer un Estado. Entonces se proponen hacer un Estado como una decisión histórica para una salida a las persecuciones que han sufrido desde hace mucho tiempo. Ese estado se hace sobre el juramento de Sión porque Sión es la colina donde está edificada el templo de Jerusalén. Entonces, digamos, a la decisión de hacer un estado se le conoce como el sionismo. Entonces resulta que ellos tienen este proyecto histórico. Inglaterra necesita un billete largo. Inglaterra les pide esa banca. Y a cambio dice en 1917, plena Primera Guerra Mundial, que Inglaterra vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera el Estado de Israel. En la tierra llamada Palestina todavía no mandaban los ingleses, eso era otomano. O sea, es una tierra que ni siquiera era de ellos cuando se hizo esa promesa, ¿sí? Más adelante el imperio turco otomano se derrumba con la Primera Guerra Mundial. Los árabes ganan militarmente su independencia, pero mientras se está haciendo la independencia para los árabes, hay un tratado, el tratado de Sykes-Picot, debajo de la mesa, en donde Inglaterra y Francia se reparten el Medio Oriente, y estos pueblos que pelearon una independencia se van a volver un protectorado en lugar de volverse pueblos independientes. Entonces, para efectos de la repartición del imperio turco otomano, les dicen a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Entonces, Palestina no era árabe ni Palestina era judía. Palestina en ese momento era otomana. Y siendo todavía otomana, los británicos se la reparten cuando todavía era de los otomanos. Cae el imperio otomano, proceden a invadir Palestina y Mesopotamia, que se han repartido en este tratado secreto, porque el petróleo va a ser la fuente energética del imperio británico de ahí en adelante. Eso lo explicamos en lo de la crisis energética, cuando Churchill toma la decisión de pasar de los barcos de carbón a los barcos de petróleo, y el petróleo está en el Medio Oriente, y porque además es el paso fundamental de los británicos hacia la India. Ambos pueblos quedan con una promesa del imperio británico, de la corona británica. La promesa que se le hace a la comunidad judía se llama la decisión Balfour. Entonces, esa decisión la van haciendo valer las comunidades judías porque es una promesa del imperio británico. Y cada uno va a por la promesa que le hicieron. Entonces, hay un momento en que los árabes quedan con una independencia aplazada, lo que va a explicar más adelante en la época de Nasser el surgimiento del panarabismo,
porque ahí en ese caso no fue, que es como si en América Latina, después de toda la independencia con Bolívar, Santander, San Martín y O'Higgins, quedáramos de protectorados en lugar de países latinoamericanos. Entonces resulta que cada uno va haciendo cumplir esa promesa, pero esa promesa es incompatible, porque usted le prometió la misma tierra, que no era suya, a dos pueblos. Entonces, cuando hay mucha presión para la migración judía, la detiene cuando hay mucha presión para que la detenga y la autoriza cuando hay mucha presión para que la autorice. Esa ambigüedad va a llevar a una zona, a un conflicto creciente. Cada vez que Inglaterra detiene la migración judía, eso se llama el libro blanco o la carta blanca, que es como históricamente se le conoce, al momento en que se detiene la migración judía hacia Palestina. Pero cada uno está empujando la promesa que le hicieron los británicos, ¿sí? Entonces los británicos están habitando esta tierra como protectorado. Viene la Primera Guerra Mundial, luego la caída del Imperio Turco Otomano, viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ocurre lo inimaginable, el horror, lo que habría de helar la conciencia de toda la humanidad, el holocausto judío, por parte del nazismo y de la pasividad con que muchos países europeos entregaron a la población judía. Entonces la comunidad judía no tiene cómo salir de Europa, no la reciben en ninguna parte. Un barco de sobrevivientes de los campos de concentración se hunde en la mitad del Mediterráneo con 700 sobrevivientes que venían de Auschwitz, de Treblinka, de Buchenwald, de Bergen-Belsen, de todos los campos. Entonces esto resulta inadmisible, no hay puertos a donde atracar. Entonces el horror de lo que está pasando hace que un barco fondee en el puerto de Haifa y rebautice su nombre de el Olimpia al Éxodo, bote su carga al mar, haga una huelga de hambre y decir que van a estar ahí hasta que les hagan cumplir la promesa del Estado de Israel. Entonces la situación es tan dramática que la ONU recién creada en ese momento va a votar por la creación de un Estado de Israel. La votación en realidad lleva por la creación del Estado de Israel, pero por la partición, es decir, por la política de los dos estados. Entonces resulta que la creación del Estado de Israel se hace en caliente, con la gente hundiéndose en el Mediterráneo, sin tener a dónde atracar, como los refugiados que hoy llegan en oleadas a Europa y no tienen dónde los reciban. Esa era la situación de la comunidad judía, huyendo de un exterminio que había sucedido en Europa ante los ojos aterrados de una humanidad que aún todavía no concibe el horror de lo que pasó. Ese era el momento en que esto pasó. Entonces llegan a Palestina y en Palestina pues está la promesa de que esa tierra también era para los árabes. Entonces en Palestina ellos no entienden lo que pasó porque ellos dicen nosotros no los expulsamos del templo, fueron los romanos. Nosotros no los perseguimos durante la Edad Media, fueron los europeos. Nosotros no hicimos el holocausto, fueron los nazis. Entonces, la solución aquí viene a crear una historia en la que nosotros no participamos. Entonces, en un principio no se acepta la solución de los dos estados porque no entienden bien por qué sucede eso. Entonces, en ese momento empieza, digamos, los países árabes no van a aceptar la creación del Estado de Israel en ese momento, porque consideran que es una decisión que se toma en otra geografía sobre la geografía de ellos. Dicen, pero es que ellos son un pueblo semita,
Entonces dicen los árabes, nosotros también, porque semitas se llaman es por la lengua. Es una lengua común que es muy parecida. Entonces dicen es que nosotros venimos de Abraham, dicen, nosotros también, porque Alá le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo Ismael, y porque Yahvé le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Es decir, Yahvé le dice lo mismo a Abraham que le va a decir Alá a Abraham. Y el uno se lo dice a cada uno a su hijo único. Entonces cada uno tiene un tronco común. En realidad lo que a ellos los une son una gran cantidad de cosas, ¿sí? Ellos tienen una cantidad de historia común, ellos vivieron juntos mucho tiempo. Hay un libro que se llama El Pacto del Año 1 de Mahoma, que decía que los judíos no eran considerados enemigos de los musulmanes porque también tenían una religión del libro y eran creyentes. Y iban a estar con ellos siempre y cuando no se pusieran en su contra a la hora de las batallas de la expansión del Islam. Entonces, el problema no es bíblico, el problema es colonial. El problema es que hay una promesa incompatible que hace que dos pueblos se enfrenten en una decisión geopolítica sobre una tierra que en ese momento no era de los británicos, era de los otomanos, y los otomanos también eran un imperio que la invadieron. Digamos, era una tierra que estaba en manos de dos invasores y se la repartieron entre dos pueblos. Entonces, lo que pasa con el Holocausto es que la necesidad urgente de la creación de un Estado de Israel es inaplazable. Y los otros no entienden el contexto geopolítico en el cual eso se dio. Entonces, en 1948 estalla la Primera Guerra porque los países árabes no reconocen el Estado de Israel. A partir de ahí empiezan las guerras sucesivas. Cada una de estas guerras va a profundizar más el conflicto, pero hay unas que lo van a hacer irreversible. Entonces, la del 48 le dicen a los palestinos que huyan porque va a haber un ataque total contra Israel. Entonces los palestinos huyen y nunca más pueden volver. Y se arma una diáspora. Todas estas memorias se entretejen en la tragedia que estamos viviendo. Porque pues dicen, si salimos de Gaza, ¿qué tal que no podamos volver nunca más? Porque no pudieron volver nunca más después. Entonces, ahí empieza este trágico tejido de dolores, en donde cada pueblo tiene una lectura a través de la cual la suya ha sido una secuencia de maltratos, dolores y sufrimientos infligido por el otro. Y el otro tiene la misma lectura desde su lado. Y los dolores son los mismos, porque el dolor humano es el mismo. Entonces esto se va haciendo más tenaz. Entonces en el 48 viene la primera guerra por la creación del Estado de Israel. Luego viene la crisis del Canal del Suez, la nacionalización del Canal del Suez por Nasser. Ahí va a haber otra guerra donde Israel le quita a Egipto la península del Sinaí. Y luego va a haber la guerra más terrible de todas, digamos, más de consecuencias más dramáticas. En 1967, los países árabes rodean el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba es un corredorcito que es la salida de Israel al Mar Rojo. Entonces, el rodear el Golfo de Aqaba, Israel lo toma como una provocación, a la que contesta con un ataque, en donde en 6 días le va a quitar a Egipto la franja de Gaza, a Siria los altos del Golán y a Jordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania. Esta Cisjordania es la que llamamos the West Bank, ¿sí? La margen occidental del río Jordán, Cisjordania. ¿Sí? Esos territorios, Gaza, Golán y Cisjordania, son los territorios ocupados. ¿Por qué son los territorios ocupados? Porque no son los territorios que la ONU le había dado originalmente a Israel para la creación del Estado, sino que son los territorios que Israel tomó como respuesta a la provocación de haber rodeado el Golfo de Aqaba, que los aislaba. Entonces, de eso no hemos podido volver a salir. O sea, eso se volvió un problema
muy difícil, porque después se hicieron más adelante, después del 67 viene la guerra del Yom Kippur, a la que le hicimos todo un capítulo, digamos, en la crisis energética explicamos la guerra del Yom Kippur. Sí, y inclusive también en miércoles de cine hablamos de eso, hablando de la película de Golda Meir. Entonces los invitamos invitamos a revisitar trabajos que ya hemos hecho, La Brújula para entender el mundo contemporáneo, que tiene un capítulo extenso del Medio Oriente, el de la crisis energética, porque ya les contamos ese cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí la cosa se va a volver extrema, extrema, y luego de la guerra del Yom Kippur y de la crisis energética y de la posibilidad de un embargo de petróleo grandísimo como el que iba a haber, la formación de la OPEP y como el que hubo, a nadie le convenía esa guerra, y a esa guerra le van a bajar la intensidad, porque de haberse hecho mucho más grave hubiera puesto en peligro la fuente energética de Occidente, la puso, que fue el petróleo. Y por eso la guerra los obligaron a hacer una paz, que es lo que de alguna manera esperamos que esto salga por algún lado. Entonces resulta que a partir de esa paz, esos son los acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Camp David hacen que Egipto renuncie al panarabismo, es decir, a ser el líder de toda la propuesta de un panarabismo que era hacer efectiva la independencia que les habían quitado en los años 20 y digamos, no reconocer al Estado de Israel, porque aquí también el tema es reconocer o no reconocer al Estado de Israel. Entonces ellos renuncian a eso, reconocen al Estado de Israel y hacen una paz por separado con Egipto. Anwar el-Sadat tiene una idea, el primer ministro egipcio, el presidente egipcio dice, paz por territorios, devuélvanos los territorios ocupados y nosotros no volvemos a atacarlos. Ese es el esquema general de la paz en el Medio Oriente. Ahí, en ese momento, les van a devolver el Sinaí y les van a devolver Gaza. Entonces Gaza queda de nuevo en manos de los egipcios, y los egipcios le dan Gaza a los palestinos. Ceden el territorio de Gaza para el pueblo palestino, que a todas estas no tiene ningún estado, ni está en ninguna parte, y quedó flotando. Entonces quedó en cantidades de carpas, en cantidades de como campos de refugiados, que están en todas partes, que están en Líbano, que están en Jordania, que están, digamos, ellos no tienen un lugar, en ese momento no tenían un lugar. Entonces vienen los acuerdos de Camp David. Algunos van a considerar que es una traición al panarabismo, porque renuncian al panarabismo. Otros van a considerar que es una traición a todo el conflicto del Medio Oriente mismo. Y Anwar el-Sadat, en un momento, en un acto público, y estaba en una tarima, y a él, con todas las personas que lo acompañaban, y a las primeras dos filas de personas que estaban asistiendo al acto público, los volaron a todos. Eso fue una cosa absolutamente aterradora. Anwar el-Sadat va a pagar con la vida los acuerdos de Camp David. Esos son los primeros acuerdos que se van a hacer desde la creación del Estado de Israel. Pero son muy importantes porque es la paz por separado con Egipto. Egipto e Israel se reconocen mutuamente. ¿Sí? Entonces, pero mire, los acuerdos tienen una importancia. Así los acuerdos se hayan complicado después, nos demuestran que estos pueblos sí pueden llegar a acuerdos. Ellos se han sentado a la mesa y han firmado acuerdos. Eso existe, eso ha pasado. Entonces después, en los 90, vienen los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo van a ser entre Menachem Begin y entre Yasser Arafat. Como resultado de los acuerdos de Oslo se reconoce la autoridad palestina, no el Estado palestino, la autoridad palestina. Entonces, Palestina renuncia al terrorismo y se convierte en una autoridad, con miras a crear un Estado. La promesa está del Estado. Bueno, hay un tema muy, muy importante que es el tema insoluble. En 1967 se van a tomar no solamente Gaza, Cisjordania y Golán, sino la mitad de Jerusalén.
Jerusalén iba a ser considerada capital mundial, capital internacional, capital de las tres religiones, porque allá está el Santo Sepulcro de los cristianos, porque allá está la Mezquita de la Roca, la segunda en importancia después de la de la Meca, porque allá está el Templo de Jerusalén, allá está el Santo, lo que se llama el Muro de las Lamentaciones, que es lo que quedó del Templo de Salomón cuando fue derrumbado el templo y empezó la diáspora judía. Entonces, esa va a ser el punto de las tres religiones. En la Guerra de los 6 días, en esa avanzada se toma la mitad de Jerusalén. Eso es Jerusalén oriental. Y la declaran, digamos, como capital, en un principio capital. Y esto va a hacer que no se pueda repartir entre toda la humanidad. Jerusalén sigue siendo el problema más grave porque las tres religiones conviven allá y el conflicto cada rato incendia esto. Entonces Jerusalén para los israelíes es su capital y para los palestinos el Al-Quds, la tierra que les quitaron. Nakba llaman ellos el éxodo que ellos tuvieron que hacer cuando sucedió todo esto. Entonces cada uno tiene el imaginario del retorno a una tierra. Y esos imaginarios van a ser muy poderosos. Con los acuerdos de Oslo se reconoce la autoridad palestina. Se les da una bandera, una representación política, porque antes no tenían nada, estaban por ahí volando. Esta representación de la autoridad palestina va a evolucionar hacia un Estado, pero eso no pasó. El primer problema fue que Isaac Rabin, el firmante del acuerdo de paz de Oslo, va a ser asesinado después de los acuerdos por uno de los mismos judíos que no estaba de acuerdo con eso, como Anwar el-Sadat fue asesinado por los mismos egipcios, por los hermanos musulmanes. Es que la paz es tan poderosa que también tiene el riesgo terrible de que los mismos que la firmen estén en peligro por los mismos de donde viene la firma de la paz. No por los otros, por los mismos. A Gandhi lo mataron el día antes de estar dispuesto a negociar que el primer gobierno de la India independiente fuera musulmán, si ese era el caso. Y lo mató un hindú. Entonces, los acuerdos de Oslo siguen adelante, pero más adelante se va a cambiar el esquema no de paz por territorios, sino de paz por seguridad. Porque en la medida en que se van haciendo asentamientos sobre los territorios ocupados, la promesa de devolverlos se diluye. Y esto va a generar una cantidad de conflicto creciente. Y ese conflicto creciente se va radicalizando. Y la radicalización de ese conflicto hace que un grupo armado, que se llama el Hamas, llegue al poder en el 2006. Entonces tenemos dos poderes en Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, que es la que está gobernando en Cisjordania, y el Hamas, que había llegado al poder en el 2006. Esto va a hacer que la cosa se agrave y se agrave y se agrave y se agrave hasta lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 2006 la situación se ha ido deteriorando y deteriorando y deteriorando, y la situación para los palestinos se va volviendo intolerable, porque ya, digamos, la situación humanitaria de ellos viene siendo aterradora hace muchísimo tiempo, y ahora pues ya es una crisis humanitaria de enormes proporciones. Israel no ha obtenido tampoco la seguridad que esperaba tener. O sea, el acuerdo, cuando estamos en paz por territorios, eso se puede medir. Pero cuando estamos en paz por seguridad, eso es mucho más difícil de medir. Porque eso pone a los dos estados en una confrontación permanente.
los asentamientos de los colonos dificultan la devolución de los territorios llamados ocupados. Y los ataques a Israel hacen que ellos también sientan que el incumplimiento a lo pactado sea permanente. Y unos y otros sienten que fue el otro el que no cumplió la promesa. Aquí es donde nos metemos en el lío, en que cada uno considera que el otro fue el que le incumplió y que el otro fue el que lo atacó. Y cada uno tiene una lectura en donde puede justificar detalladamente lo uno y lo otro. Entonces aquí esto se nos empantana y se hace muy grave. La situación en Gaza se vuelve cada vez más desfavorable, más desventajosa, más aterradora, porque es un pueblo sin futuro, en una situación donde la infraestructura no da. De eso culpan a todo el mundo, a la corrupción de la autoridad palestina, a la incapacidad del Hamas, a la superioridad y a la que consideran ventajosa a Israel. Pero el asunto es que esto no se mejoró. Esto no se mejoró. Entonces, usted puede repartir culpas como quiera y puede hacer la secuencia de culpas que le provoque. Y se puede hacer del lado del odio que más le pique. Pero esto no soluciona nada, ¿sabe? Esto no soluciona nada. Sí, que usted diga que esto y esto y esto y que aquellos esto y esto y esto y esto no nos soluciona nada. Porque el conflicto se llevó todo el siglo XX. Y si no salimos de esto de una mejor manera, se nos puede llevar el siglo XXI. Entonces, la idea de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, la idea de vengar milimétricamente cada asesinato sistemático, los ha llevado a una sin salida de la historia, en donde no encontramos por dónde, ¿sí? Y los recientes ataques añaden mucho más dolor y mucho más sufrimiento a la dinámica que ya tenemos. Por eso es que les digo que este cuento lo he echado hace 15 años y hace 10. Entonces esto sigue siendo así. Los episodios recientes que vivimos y que estamos viviendo, tan dolorosos, tan desgarradores, tan angustiosos, tan graves, tan aterradores, tan terribles, son más cantidades de lo mismo. Aquí no ha variado nada. Solo el nivel de crueldad. Y el nivel de crueldad se va afianzando y el nivel de dolor se va profundizando. Entonces, ¿qué pasa cuando el nivel de crueldad se va afianzando y el nivel de dolor se va profundizando? Que el dolor pasa a las siguientes generaciones. Entonces ya viene otra generación con la carga de odio de los anteriores y renovadita. Odio fresco, nuevecito. ¿Sí? Sabemos por todos los conflictos humanos que las memorias de dolor pasan de una generación a otra y que los hijos y los nietos de sobrevivientes tienen el dolor de sus antepasados sin comprenderlo, porque no lo vivieron, pero lo tienen en el alma. Entonces las guerras duran mucho más que el tiempo en que se producen, porque pasan a las siguientes generaciones en forma de futuros dolores. Entonces resulta que en este momento se acaba de hacer la renovación del odio para esta generación, está sucediendo ante nuestros ojos. Entonces, en este caso, hay que preguntarle a los irlandeses, ¿qué pasa cuando una guerra dura 800 años? Pues nada, que dura 800 años y se matan todos, ¿sí? Pregúntele a los irlandeses que cuando los 20 años del acuerdo del Viernes Santo, que esa también es una guerra que tiene un profundo sentido religioso, ellos dicen, no sabemos si esta guerra duró 800 años, no sabemos si esta guerra duró 500 años, porque hay un punto de quiebre en el momento de Enrique VIII en que invaden la isla, o si duró 50, porque los últimos 50 años de la historia de Irlanda en el siglo XX fue sangre venteada, venganza por venganza, uno por uno, otro por otro, uno asesinado, otro asesinado, se pegaban tiros en las rodillas mientras caminaban en las marchas. El nivel de crueldad al que llegaron los irlandeses es también inenarrable
y es terrible, y en un territorio chiquitico donde se encontraban todos los días. Y un día los irlandeses dicen, bueno, esto no se va a mejorar, esto solamente se puede empeorar. Entonces nos va a tocar salirnos de aquí porque esto no tiene salida. Entonces decían los teólogos, no sabemos cuándo empezó esta guerra, pero sabemos cuándo, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cuándo empezó, pero sabemos cuándo terminó. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Irlanda lleva 30 años de paz. Irlanda no conocía la paz. Irlanda solo conocía las bombas, el terrorismo, el terror de Estado, el horror. Entonces, esto se puede, de aquí se puede salir. Si salieron los irlandeses que arrancaron en 1693 con la batalla de Boyne, donde los católicos perdieron el control de la isla y la ganaron los protestantes, y terminaron esa en el Viernes Santo de 1998, es porque esto se puede. Y pongo de ejemplo la guerra de Irlanda porque es tan antigua y porque tiene un cariz religioso profundo también, porque era entre católicos y protestantes, que eran además ambos creyentes, ¿sí? También pongo el ejemplo de Ruanda. Decían los ruandeses, que son 13 millones de habitantes, que si después del genocidio del pueblo Tutsi, en donde 850,000 personas fueron asesinadas a machete en el mes de abril de 1994, esas 870,000 personas fueron el 75% de la totalidad de la etnia Tutsi. Entonces decían los Tutsis que si ellos vengaban ese genocidio en la proporción en que lo sufrieron, tendrían que acabar con la totalidad del país de Ruanda, porque son 13 millones de personas, y hágame las cuentas, ¿cuánto considera usted que se debe vengar por ese número de personas? Entonces tuvieron que escoger entre el perdón o el exterminio, o se perdonan o se matan hasta el último. Entonces ellos escogieron el perdón. Y hoy por hoy Ruanda es un país viable, con un esquema de negocios bien interesante, con la banda ancha de internet que pasó la India, que tiene problemas, por supuesto que tiene problemas, pero tienen un país, y es mucho más de lo que hubieran podido tener si hubieran optado por la venganza. Cuando Mandela sale de la cárcel y le dice a los blancos, los necesito, los perdono y los necesito para crear un nuevo país, crea la nación del arco iris y no la extensión de Sudáfrica, como hubiera podido pasar. Entonces, esto se puede, esto se ha hecho. Y las madres irlandesas decidieron un día que en lugar de transmitir el legado de la venganza a las futuras generaciones, quisieron tener nietos y pedirle a sus hijos que vivieran para tener una vida. Y eso fue fundamental. El papel de las madres en estos conflictos es importantísimo porque ellas hacen valer la vida, porque la naturaleza de lo femenino es el cuidado, es la continuidad de la especie y es la vida. Y es sacar adelante el proyecto de los hijos y los nietos. Esa es la naturaleza femenina en la vida misma. Entonces la guerra va en contravía porque va a matar todo lo que es la vida. Entonces las madres en Irlanda tuvieron un papel absolutamente fundamental. También hablamos en las historias de paz y reconciliación de las mujeres de Liberia, que no toleraban la muerte de uno solo más de sus hombres, ni de sus maridos, ni de sus hijos, ni de sus hermanos, porque todos estaban condenados a morir en una guerra civil eterna que no conocía final. Y estas mujeres llevaron esto hasta una negociación y hasta una paz y hasta un final de la guerra. Esto se puede, esto se ha hecho. Las comunidades humanas han escogido otros rumbos. Las madres han tenido un papel fundamental en esto, las mujeres han tenido un papel fundamental en esto, y es importante que esa fuerza se visibilice desde el amor a la vida. Entonces aquí nos toca coger otro caminito, porque el camino que va ya lo conocemos.
Lo conocemos en el 48, en el 56, en el 67, en el 73 y ahora vamos para la del 2023. Y si nos quedamos ahí parados, nos vamos en la del 2025 y en la del 2030 y en la del 2050 y se acabó el siglo XXI y dele por ahí. Entonces, esto puede cambiar, esto debe cambiar, porque la ley de la venganza genera la venganza en el otro, porque el dolor es el mismo. Es el mismo dolor de los rehenes y de las madres y de los familiares de los rehenes que en este momento están secuestrados. Es el mismo dolor de la población de Gaza, que ha estado sin luz y sin gas y sin agua, atrapados esperando un ataque terrible. Es el mismo dolor. Es el mismo. Uno no puede decir que el dolor de unos es más terrible que el otro, porque el dolor humano es el mismo. Porque las guerras llevan al mismo punto. Las guerras llevan al horror, al dolor y a la memoria dolorosa y contaminan el futuro de las siguientes generaciones. Esto puede ser infinito. Esto puede no parar nunca. Y pueden pasar 200 años en estos mismos relatos. O no. O llegar al punto en que dicen, bueno, ya estamos en un límite en donde realmente debemos sentarnos a mirarnos y hablar. Hay que llegar a un punto en que los discursos no pueden ser desde la venganza, desde el castigo, porque la crueldad, el dolor, el castigo y la venganza no son pedagógicos. Nadie aprende de eso. No es que si a usted lo golpean para que aprenda, para que sepan lo que se siente, para que se coman de su propio cocinado. No, eso no enseña nada. Eso solo genera un nuevo motivo de venganza en el que le aplicaron su propio cocinado. No hay pedagogía en la crueldad. Por eso es que Mandela dice, la venganza es un lugar, un bosque. Usted puede entrar por cualquier lugar a ese bosque, pero es muy difícil salir de ahí. En estos momentos de extremo dolor, reconociendo el dolor de los unos y los otros, reconociendo el dolor de las madres y de los parientes, la angustia terrible, reconociendo el luto, reconociendo el dolor de los unos y de los otros, reconociendo la gravedad de lo que está pasando, y porque reconocemos la gravedad de lo que está pasando y porque reconocemos la memoria histórica de dolor de los unos y de los otros y la situación también desigual pero aterradora de unos y de los otros, reconociendo y mirando a los ojos la gravedad de la situación que estamos viviendo en este momento, teniendo en cuenta que esto está en pleno desarrollo y que no podemos imaginar lo que puede pasar en los siguientes días o semanas, invitamos a una salida histórica diferente. Invitamos a que aquí termine esta cadena de odios y empiecen juntos una nueva paz y ellos pueden llegar a acuerdos, ellos han llegado a acuerdos. Eso ha pasado antes. Los invitamos a que hagamos una nueva historia, a que cambiemos esto, a que salgamos de esta guerra como salieron los irlandeses, como salieron los ruandeses, como salieron los surafricanos. Hay salidas. Todos somos humanos. Todos los dolores duelen. Y hacemos votos por un nuevo cambio, por un nuevo rumbo, por una nueva vida en la historia del Medio Oriente. Le pedimos a la paz una oportunidad y pedimos que este sea el momento de darle la vuelta a este conflicto y generar otra narrativa en el Medio Oriente, porque si no, esto se puede extender hasta donde ustedes quieran. Se puede poner tan grave como les parezca y puede ser tan aterrador como no nos podamos imaginar. Y no pasa nada, ¿me entiende? Y no pasa nada. Que pase una paz. Eso es lo que queríamos decirles. Los invitamos a darle a la paz una oportunidad y a cambiar la narrativa del Medio Oriente y a recoger el dolor
para convertirlo en esperanza.